Muy buenas tardes, querida audiencia del canal Televisión Pacífico Televisión. Queremos nuevamente enfrentarnos a un nuevo programa que ya es común nosotros desde de Los Ángeles. Programa que tenía su nombre desde el inicio, Usted, Nosotros y la Educación. Estamos con otro tema importante para el mundo de los docentes, importante para el mundo de los estudiantes, que eso se trata, el programa que hemos tratado de crear nosotros acá con el canal. El tema que vamos a conversar y dialogar es innovaciones tecnológicas en el contexto escolar. Bienvenido, don Juan, como panelista nuevamente de este programa reciente de este día jueves. Un agrado, como siempre, estar acá. Muchas gracias por la presentación y vamos a tratar de cumplir con nuestro papel lo mejor que se pueda para beneficio de las personas que nos están mirando en sus casas. Otros nos estarán viendo y Sí, hay una diferencia. y hay una diferencia, sí, exactamente. Claro. Como bien ya introducimos, tenemos a un nuevo invitado que nos va a presentar la temática que vamos a trabajar. Él es docente Francisco Javier Salamanca Vallejos, de profesión profesor de inglés, actual encargado de innovaciones tecnológicas y comunicaciones del Liceo Bicentenario Técnico de Los Ángeles. Bienvenido, estimado Francisco. Muchas gracias. Usted es lo que nos va a dar la temática hoy en día sobre innovaciones tecnológicas, ¿no es cierto? Así es. Cuéntenos un poquito sobre su rol como docente, como profesor, cómo llega a este mundo importante que son las innovaciones. Ya. De partida, muchas gracias por la invitación a esta charla, lo cual me parece muy interesante que podamos dialogar de temas tan relevantes como este, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, como usted mencionaba, yo soy docente de inglés. Pese a ello, de alguna u otra manera, de acuerdo a mi desarrollo personal y profesional, siempre estuve vinculado con el área de la tecnología, ya que de primera base la tecnología fue la forma en que nosotros pudimos acceder al aprendizaje, en este caso de una segunda lengua. Yo recuerdo muy bien cuando era chico, tenía alrededor de 6 años y estaba viendo una película de Highlander, y ahí escuché la música y sabía que a principios de los 90 la forma de acceso al inglés, en este caso, era a través de la tecnología, la televisión, la radio y así sucesivamente. Luego, en mi propio quehacer docente, me fui dando cuenta de que cuando empecé a trabajar alrededor del 2017 como docente online en una institución importante de acá de la ciudad y a nivel nacional, me di cuenta de que no se nos entregaban las herramientas necesarias para que nosotros pudiéramos enfrentar distintos desafíos en una multimodalidad que se le llama ahora, en este nuevo sistema ecológico donde nuestros estudiantes nacen con la tecnología, viven con ella y conviven, y sus padres son los que están quedando un poco más atrás. Entonces, de esta manera empecé a buscar estrategias de cómo poder incorporarla a través de manera lúdica y didáctica y que fuera significativa para los estudiantes, y no solo para los estudiantes, sino para los colegas y también para mí, porque creo que el proceso de aprendizaje es algo que involucra a toda la comunidad educativa. Y hoy en día estoy ejerciendo docencia en un instituto profesional de la ciudad, y al igual como en el Liceo Técnico Bicentenario Juanita Fernández Solar, donde me toca acompañar a los docentes en distintos procesos que involucran la aplicación e incorporación de la tecnología en el aula. Perfecto. Don Juan. Interesante tema, ya. Pero para poder contextualizar la situación, ¿cierto? Siguiendo la pauta que tenemos acá, voy a ubicar al público televidente que nos ve en un contexto apropiado para que se pueda entender, ¿cierto?, el sentido de lo que, en todo caso, muy claramente acaba de explicar el colega, a propósito de lo que ha sido y es su experiencia profesional y personal. Nada de lo que hablemos en pedagogía, ¿cierto?, sucede fuera de lo que se denomina acto docente o acto educativo o acto pedagógico. Y como lo explicamos en una oportunidad con una situación parecida a la de él, ¿ya?, el acto docente o educativo pedagógico es, por ejemplo, lo que el acto de fe entre el religioso y el feligrés, el acto jurídico entre el abogado y el cliente,
el acto médico entre el médico y el paciente, ¿cierto? O sea, acá la relación que se produce entre el docente y el estudiante en este proceso de enseñar por un lado y de aprender por otro, ¿ya? Separando ambas cosas porque son dos situaciones completamente distintas. Son los procesos, uno de enseñanza y el otro de aprendizaje. Antes, ¿cierto? Esto se comprimía y se decía el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este acto educativo, ¿ya? Es el que recibe todo lo que en algún momento se va a utilizar y se va a poner en acción en función de los aprendizajes que los educandos necesiten alcanzar, ¿ya? Y que son los propósitos que se fija cada docente con el objeto de desarrollar a un estudiante en función, ¿cierto?, de lo que él necesita aprender de acuerdo con el nivel escolar y el grado o curso en el que se encuentra. Yo esperaría que los estudiantes pasaran asignaturas y no cursos, ya lo hemos comentado alguna vez, pero en fin. Entonces, este acto educativo, ¿cierto?, tiene 4 dimensiones porque la enseñanza tiene 4 dimensiones, ¿ya? Y son las 4 dimensiones de la enseñanza en concreto y son 4 formas de enseñanza distintas, por lo tanto, ¿ya? Las vamos a mencionar. La enseñanza antepreáulica, lo hemos dicho alguna vez, la enseñanza preáulica la otra, la enseñanza áulica y la enseñanza postáulica, ¿ya? En esos 4 momentos, uno, ¿cierto?, desde el punto de vista del conocimiento del estudiante, ya el profesor se va haciendo una idea, desde el punto de vista, por ejemplo, del manejo de las tecnologías de la comunicación, ¿cierto? Las TIC específicamente, ya, y bajo qué condiciones para que puedan ser operadas por los estudiantes en un momento determinado, o puedan ser, ¿cierto?, beneficiarios del uso de las mismas. Después, ¿cierto?, viene ya lo que corresponde al diseño específico, ¿ya?, del proceso mismo, ¿ya?, que es la construcción del microcurrículo o currículo de aula, ¿ya?, que se va a poner en acción en un espacio determinado. Luego viene la acción misma, ¿cierto?, en el espacio pedagógico. Ya no se habla de salón de clase, se habla de espacio pedagógico, porque el aprendizaje y la enseñanza pueden ocurrir en cualquier lugar, y no necesariamente en un rectángulo, en el espacio rectangular denominado sala de clase o salón de clase, como antiguamente se lo identificaba, ¿ya? Y luego la enseñanza post-áulica, ¿cierto?, que es ese proceso final donde el profesor reflexiona sobre las expectativas que tenía respecto de sus estudiantes y los resultados finalmente obtenidos, ¿ya? ¿Cómo se llama? Una reflexión sobre su propio quehacer, ¿cierto? O sea, la posición crítica, sobre todo autocrítica respecto de su propio desempeño, ¿cierto? Una crítica al comportamiento del currículo diseñado, etcétera, etcétera. En ese contexto, en ese espacio, ¿cierto?, es donde nos vamos a ubicar nosotros en el día de hoy para poder conversar, ¿cierto?, con el colega acerca, ¿cierto?, de las denominadas TIC, ¿ya? Entonces, estimado profesor, primera pregunta, ¿cierto?, un poco así, una introductoria, nomás, usted ya bien hablaba de eso, ¿ya? No es infrecuente escuchar expresiones como aplicaciones y TIC, a propósito de los avances de la tecnología que gobiernan nuestra cotidianidad. Usted lo señalaba, ¿cierto?, hace un rato. En ese caso, ¿cuándo una aplicación se transforma en TIC y cuándo deja de ser? Ya, me parece una pregunta muy interesante, sobre todo la contextualización que usted acaba de hacer, porque si hay algo que nosotros tenemos que tener claro y que, por ejemplo, Daniel Martin, Leo Mercado, mucho mencionan, es que cada tecnología que nosotros utilicemos, plataforma digital, mientras el profesor sea el que le dé un propósito pedagógico, va a tener un enfoque pedagógico, mientras esté enfocada al desarrollo de un objetivo, al desarrollo de una habilidad o de una competencia que se quiere desarrollar el estudiante, va a ser útil, va a ser una herramienta significativa, ya sea una plataforma digital gratuita, que hoy en día existen mucho, una plataforma, ya sea una aplicación para los celulares, pero va a depender netamente del uso pedagógico que le dé el profesional, en este caso el profesor o el docente, ya que existen muchas plataformas, muchas aplicaciones, pero que no necesariamente han nacido desde el área de la educación, que han nacido del área de los negocios, de las telecomunicaciones, y que nosotros por distintos motivos, por distintas circunstancias, nos hemos tenido que adaptar a ella. No ella a nosotros, sino que nosotros la hemos tenido que adaptar para nuestro uso dentro del aula. Usted ha utilizado una expresión diciendo esto, no necesariamente ha nacido con la educación, sino que hemos tenido que recoger
elementos de otros espacios del conocimiento humano y adaptarlo a nuestra realidad. Un ejemplo concreto respecto a eso, por ejemplo, cuando se trata de el diseño de microcurrículo, el diseño y construcción de microcurrículo, es que hoy día se habla de ingeniería del microcurrículo, ¿ya? Es decir, cómo diseñamos y elaboramos el currículum, ¿ya?, para el trabajo cotidiano de nuestros estudiantes. Es un proceso de reflexión profundo, ¿ya?, que no queda por lo tanto liberado al azar, sino que implica toda una construcción a partir del conocimiento, ¿cierto?, que se tenga de los estudiantes, donde se habrán escogido las intervenciones apropiadas para que se dé respuesta a todas las diferencias individuales que existen dentro del espacio pedagógico. Por lo tanto, usted marca una situación importante allí, ¿no es cierto?, de que no necesariamente todo lo que llega a la educación es propio de la educación, ¿ya? Como tampoco es propio en otras especialidades o en otras profesiones o en otros campos del saber humano, ¿cierto? En el fondo, todos los campos del saber humano se van nutriendo con la experiencia de otros campos, ¿cierto? Y van creciendo y van desarrollándose, y nosotros no somos la excepción, ¿ya? Y en eso estamos absolutamente de acuerdo. A mí me gustaría argumentar a lo que usted dice, que me parece muy interesante el concepto que usted mencionó de ingeniería del aprendizaje, ¿eh? Porque siempre tratamos de empoderar, ¿cierto?, de hacer esta emancipación de la docencia utilizando términos externos para poder validarnos. Cuando yo siento que efectivamente el mecanismo principal que tenemos nosotros, el esqueleto de nuestro quehacer, es la planificación lectiva, y que si efectivamente siempre hemos sabido que tiene momentos una clase, que tiene instrumentos, que tiene niveles de interacción, que tiene incluso minutaje. Yo soy más partícipe de seguir utilizando los términos pedagógicos y no apropiarnos tanto de lo externo, sino de que de nuestro núcleo salga hacia afuera lo que nosotros podemos proveer a las futuras generaciones, que finalmente somos nosotros quienes los forman. Sí, ahora, Francisco, frente a esta mirada que tú nos ofreces, tanto a los que nos están siguiendo, o los que están escuchándonos en un momento, ¿tú crees que la educación chilena o la educación municipal acá en Los Ángeles estamos al debe o tenemos la herramienta para estas innovaciones tecnológicas en el aula? Yo creo que es difícil decir en el contexto, situarse en un contexto. De mi parte sería imprudente decir que estamos preparados o no estamos preparados, cuando hemos visto grandes países como Alemania, Francia o los mismos Estados Unidos, que han demostrado que han estado al debe, y nosotros los admiramos como potencias mundiales. Correcto. Creo que en la medida de lo que ha sido posible, nosotros hemos podido recabar y hacer lo mejor que se ha podido. Siento que, ya que a mí me toca, desde mi experiencia pedagógica, trabajar en el sector privado y también público, me he dado cuenta de que el sector público ha desarrollado rápidamente una forma de adaptarse y poder satisfacer las necesidades de los estudiantes. Creo que nunca es suficiente, Claro. creo que todo es perfectible y que siempre podemos mejorar, pero yo siento que se está haciendo un gran trabajo y que probablemente esto va a seguir mejorando. Esto es algo que tiene que ser sistemático y mantenerse en el tiempo. Sí, aquí hay una pregunta que quiero replicar y dice, ¿cuáles son las TICs más utilizadas en el ámbito de la educación? Qué interesante pregunta. Primero quiero contextualizar algo. Cuando nosotros hablamos de las TIC, son las tecnologías de la información Correcto. y la comunicación, ¿cierto? Sin embargo, ellas también se subdividen y crecen y evolucionan. Alrededor de los 80 nosotros seguíamos manteniendo el tema de TIC, ¿ya? Pero como les mencionaba al principio de la presentación que me hizo aquí el profesor, era la radio, era el teléfono. Sin embargo, después evolucionó porque era solamente medios de comunicación. Claro. Ahora, de la información a la comunicación, ¿qué quiere decir la incorporación de la web 2.0? Hoy en día se habla de la web 3.0, y de una evaluación constante que ha tenido y en nuestro quehacer cotidiano, como el uso de correo, email. Ya no nos mandan un correo certificado, ahora el email, ¿cierto?, el computador, el notebook y el tablet. Pero ¿qué pasa? Que como le mencionaba anteriormente, las TIC ya, la verdad, hoy en día, autores como Pete Sharma, como Gordon Lewis, hablan de otros tipos de conceptos que han ido evolucionando, como por ejemplo las TAC, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Que eso es lo que es más atingente a nuestro quehacer, porque como hablábamos con el profesor anteriormente, las TIC ya es muy global. Aterrizándolo decimos las TAC. Pero hoy en día hay nuevas propuestas que hablan, por ejemplo, de un concepto que proviene del inglés, que es el TPAC. Y el TPAC habla del conocimiento disciplinar. Por ejemplo, yo como profesor de inglés, mis propiedades, mis competencias como profesor de inglés, también habla de cómo esto se hace como una triangulación con mis competencias pedagógicas, de dominio del aula, de la planificación lectiva
Y finalmente el tercer punto de este triángulo es mi conocimiento tecnológico. Cómo yo puedo hacer que este triángulo pueda fortalecer mi quehacer pedagógico. Y eso siempre lleva a un punto principal que radica mucho en el tema de la pedagogía, que es el proceso de andamiaje. Ahora, volviendo a su pregunta principal, ¿cuáles son las más comunes? Yo no diría que una TIC o una aplicación en general, pero sí puedo decir que los que fueron más estratégicos fueron Google. ¿Por qué? Porque los profesores, al ser una herramienta gratuita, nos vimos forzados a utilizar Google Drive para almacenar información, las guías, Google Forms para crear las evaluaciones, los Google Sheets para crear estadística, Excel de información de datos y también el Google Presentations, que es para utilizar presentaciones, que en realidad fue la herramienta más principal que tuvimos más a mano, que ahora ya hay muchas más aplicaciones que se pueden utilizar. Alusionaba más en ese contexto, ¿cierto? Entonces, en ese contexto que tú nos hablas, ¿qué importancia y qué relevancia forman estas innovaciones en el aula? ¿Tú crees que los profesores que están saliendo de las universidades están preparados para este mundo, para este...? Me encanta su pregunta, creo que es la primordial. Creo que esa es la gran pregunta de las eras, como se les dice por ahí. Yo creo que no. Yo creo que en mi propia investigación de magíster he estado indagando, leyendo artículos, presentaciones y me he dado cuenta de que relacionado al TPAC que yo les mencionaba, empecé a revisar distintas mallas curriculares de la oferta pedagógica que hay, en particular en mi área disciplinar, que es inglés, como darle un ejemplo. Sí. Y no había una correlación, y tampoco se especifica si esta competencia digital, que hoy en día se habla mucho de la competencia digital, es del área del inglés, del lenguaje, de religión, como para entregarle herramientas docentes al profesor para que pueda apropiarla y utilizarla en su quehacer diario. Yo diría de que los profesores no están siendo preparados. Sí, los futuros profesores tienen más indicios porque ellos son nativos digitales. Claro. Ellos ya nacieron con la tecnología, correcto, claro, a diferencia de los migrantes digitales que han tenido que adaptarse a ella. Entonces para ellos no es tan difícil adaptarse al aprendizaje. Quiero hacerle una acotación de un libro que leía el otro día de Farrell, no recuerdo el nombre, pero Farrell era un autor británico que él decía de que en una investigación de material pedagógico a niños en Etiopía creo que se llama el país de África, le entregaron, que no tenían ningún acceso a ningún tipo de tecnología, le entregaron tablets. Resulta que los niños se demoraron no sé cuántos minutos en prender y apagar la tablet, se demoraron un día ya en sobrecargar de fotos la tablet. ¿Qué pasó? Que esta investigación demostró de que les bloquearon la tablet a los chiquillos. Claro. No se demoraron ni una semana en desbloquearlo. Porque ¿qué quiere decir? La necesidad, la curiosidad, la iniciativa, esa motivación permanente. Los niños sin tener ninguna capacitación, ninguna necesidad de la tablet, supieron cómo ocuparla. Entonces, ¿qué pasa? Que la necesidad nos va a hacer adaptarnos a distintos escenarios. Ahora yo creo que los profesores noveles que están recién egresando se pueden adaptar con mayor facilidad, pero el trabajo no es eso. El trabajo yo creo que está en cómo nosotros incorporamos a los profesores que no tuvieron esas posibilidades, que no son nativos digitales, que tienen curiosidades, pero que tienen miedo de poder utilizarla o desarrollar el tremendo potencial que tienen, por miedo simplemente a no preguntarle al profe más joven cómo funciona esta aplicación. ¿Cómo puedo utilizar esta plataforma? Ahí yo pienso que es súper importante lo que tú acabas de decir, y para que nos siguen y nos escuchan, este tema es fundamental, que no todo el profesorado es nativo de las tecnologías. Me asumo yo, Alex Álvarez, no soy nativo de la tecnología, tengo que preguntar muchas veces a mis hijos, a ti mismo, Francisco, y así otras personas que conocen este ámbito. Pero yo creo que hay como lo que me atrevo a decir, hay como un miedo a usar la tecnología, a equivocarme, a que el joven, que es mucho más despierto que yo, que es nativo en eso, se ría de mí. Creo que por ahí va el cuento. Sí, en realidad me parece que es bastante natural porque el ser humano siempre tiene miedo al fracaso, claro, tiene miedo a estar expuesto. Los profesores, si hay algo que a nosotros nos ocurre, que estamos siempre expuestos en todo momento, en el aula, con los colegas, con los apoderados. Sin embargo, creo que no es la culpa del cuerpo docente.
Yo responsabilizaría de manera personal a la formación docente, las universidades que no dialogan con los que crean las políticas educativas. ¿Por qué digo esto? Porque el profesor no tendría por qué tener miedo. Si en parte de su ejercicio él debiese entregársele las competencias para su desarrollo docente de manera óptima y oportuna. Por otro lado, creo que, como le mencionaba el profesor antes, igual es difícil que podamos mantenernos en línea, en sintonía al 100% con el uso de la tecnología, porque parpadeamos y en este minuto que hablamos se están desarrollando 1000 aplicaciones nuevas. Y en el momento que logremos apropiar una, ya van a haber 100.000 más. Correcto. Sobre eso, que acaba de plantear lo último, voy a abordar dos cosas antes de la pregunta, a propósito de lo que usted está señalando. Respecto de lo primero que quiero indicar, ¿cierto? Es que allá por la Edad Media, ¿cierto? El conocimiento humano se duplicaba cada 5.000 años. Se avanzó un poco y después cada 2.000 años, después cada 400 años, ¿cierto? Y se llegó en los años 80 a que el conocimiento humano se duplicara cada 2 años. Yo me puse en la situación, ¿cierto?, de que qué iba a pasar con la especie humana cuando el conocimiento se duplicara en el minuto 0, el tiempo fuera 0. ¿Y qué iba a pasar después, cierto, cuando el conocimiento se duplicara en -1 y ya empezara a contar en números negativos? -1, -2, -3. ¿Qué iba a pasar con los psicólogos? ¿Qué iba a pasar con los sociólogos, con los antropólogos, con los filósofos, etcétera, etcétera? Ese es un problema que ya estamos viviendo en este momento, ¿ya? Por la misma razón se dice que los chicos de hoy, ¿cierto?, vienen con un chip instalado, ¿ya? Y ellos manejan los aparatos tecnológicos, ¿cierto?, sin siquiera aprender a pararse todavía o aprender a caminar, pero ya lo están manejando, ¿ya? Hay muchas experiencias al respecto. Entonces, es interesante lo que usted está señalando, porque nosotros ya vamos llegando a eso, ¿ya? Vamos llegando a eso, y va a ser traumático. Ahora, la otra cosa que quería, ¿cierto?, señalar, y más que señalar, era una pregunta. Entonces, de acuerdo con lo que usted daba a conocer acá, cuando hablamos de planificación inversa, cuando hablamos de enseñanza inversa, cuando hablamos de educación inversa, ¿es una consecuencia de las TIC? Qué buena pregunta. Quiero abordar primero el primer punto, ya que me parece maravilloso, me encanta este tema, y particularmente porque hace un tiempo atrás leí un libro de Stephen King que hablaba de las tantas cuestionamientos de la humanidad, y él decía que si hay algo que nosotros tenemos que legislar el día de hoy es el tema de la tecnología, con Elon Musk, que es un multimillonario que igual invierte muchísimo en el tema de la investigación. Lamentablemente sabemos que Stephen Hawking, perdón, que me equivoqué del autor, el otro era otro tipo de temática, Stephen Hawking decía que tenemos que legislar porque la inteligencia artificial ha evolucionado, sigue evolucionando, pero somos los seres humanos que les damos el pulso. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente vivimos tan aferrados al uso de la tecnología, a estar conectados 100%, estoy conectado, no existo, publico, no existo, como dicen antes. Shakespeare decía, to be or not to be. Ahora no, pues ahora publico algo, no existo en el mundo, si no publico una foto, si no hago algo. Entonces él manifiesta de que debemos ser cuidadosos, respetando la tecnología, utilizándola nosotros como ser que le damos la utilidad a la tecnología, porque no vaya a ser que el día de mañana, y esto es algo que dice él, ustedes pueden buscarlo en la referencia de su libro igual después si les parece, él dice, no vaya a ser de que el día de mañana estos cálculos que usted mencionaba digan, la única error de la humanidad es de la humanidad misma, y que estas máquinas autómatas como las películas de los 80, Terminator y así un sinfín de Star Wars que hablan de los cyborgs y todo eso, nos eliminen. Coloso, el Claro, exacto. Y él dice, claro, y él dice, porque ¿qué nos haría distinto entonces? Que es la frase clave que a mí me encantó. ¿Qué nos haría distinto entonces a nosotros cuando caminamos por una calle y matamos hormigas? Sí. ¿Qué sabemos nosotros el propósito de esa hormiga? Entonces hay que ser cuidadoso con el uso de tecnología, siempre legislando, ir preguntando, no ser tan dependiente. Hay muchos libros también que hablan a eso, a ser minimalista digital, de que utilizarla, pero darle descanso también a los niños sobre todo. Pero efectivamente es un tema que se debe de legislar. Ahora, con respecto al segundo planteamiento que usted me hacía, si me lo puede recordar, por favor. El tema de la planificación inversa, la ya. enseñanza inversa, ¿es una consecuencia de las TIC? Yo creo que, más que una consecuencia de las TIC, yo creo que es una consecuencia del sistema económico.
Lamentablemente yo soy docente que en otra institución utilizamos la práctica del aula invertida, pero se reducen costos. Lamentablemente tengo que ser muy honesto, en un aula que está determinada para hacer 45 estudiantes, yo virtualmente puedo tener 100 y pagarle el mismo sueldo al profesor. Y trabajar 24/7, responder 24/7, mensajes, correos, foros, etcétera. Y se daña mucho el tema de la interacción. Yo trabajo en una institución X donde, por ejemplo, nosotros tenemos el formato de aula invertida, se trabaja en una plataforma y luego se reúnen con el profesor para recapitular los aprendizajes de las unidades 1, 2 y 3, por darle un ejemplo. Sin embargo, si usted me pregunta a mí, según mi experiencia pedagógica, yo digo que primero hay que ir testeando si funciona o no, pero no tienen que ser cambios tan radicales. Por eso yo cuando conversamos previo a las cámaras, les decía que yo más allá de cambio o innovación voy por el tema transformación, crear en base a lo que ya existe, pero no de la nada, porque al estar de la nada yo tengo miedo, porque no sé en qué me enfrento. Pero si yo ya tengo un conocimiento previo, una experiencia previa, el docente puede colgarse vulgarmente de eso para empezar a co-construir aprendizaje. En lo particular yo creo que es una consecuencia económica más que una consecuencia de las TIC. Claro. Sin embargo, se la presenta, ¿cierto?, como la gran transformación, la gran innovación, y nosotros no conocemos, ¿cierto?, qué hay debajo de ese piso, ya qué es lo que está sujetando ese piso, ¿cierto?, que es lo que usted acaba de señalar precisamente. Pero eso me lleva a hacer otra pregunta, antes de la pregunta, ¿ya? Pensando en Tesla, ¿ya? ¿Somos humanos? Que es una pregunta súper filosófica, Filosófica. porque de repente el humano deja de ser humano cuando dejamos de interactuar. Cuando dejamos de interactuar, cuando la televisión, yo digo que en los 80 nos tenía focalizado así. Ahora se habla del ser humano multitasking, que está conectado, que está conversando, que está viendo en un reloj digital, que está viendo, entonces yo digo que la tecnología alrededor es una extensión de nosotros. Sin embargo, nos estamos tan haciendo dependientes que me gustaría citar una película que se llama Her, de un ganador al Oscar que es Joaquin Phoenix, que él se enamora de una aplicación. Porque juega con sus sentimientos y la aplicación siempre le va a decir a usted lo que usted quiere oír. Lo agradable. Si los robots inteligentes ya están invadiendo los sets de televisión para entregar las noticias, por ejemplo. Y por qué le preguntaba lo de Tesla, ¿no es cierto? Y si somos humanos. Porque claro, ya se maneja el concepto, ¿no es cierto?, de que una vez que las tecnologías alcancen la singularidad, ¿ya? Ese es el término específico, cuando ellos sean capaces de tener conciencia en sí mismos, tomar sus propias decisiones, reproducirse por sí mismos, ¿ya? Entonces, habrá quedado un cuestionamiento de la especie humana, ¿cierto? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Qué de lo que nos acompañó por miles de años, ¿cierto?, como conocimiento, en ese momento tambalea, o porque no sabemos manejarlo, o porque no tenemos conciencia real de ese conocimiento, ¿cierto? Y nos entregamos ya así como un pastel sabroso, ¿cierto?, a esa tecnología que nos va a consumir como quiera, cuando quiera y donde quiera. Eso es un hecho. Muy interesante, profesor, lo que estamos conversando, lo que usted está señalando, porque nos va llevando de un ámbito a otro. Pero aquí está mi pregunta. Dice, por eso se nos va el tiempo rápido. Claro, se nos va el tiempo, se nos Dice la come el pregunta, tiempo. teniendo en cuenta que los momentos de una clase, ahora estamos aterrizando, ¿cierto?, en el espacio pedagógico. Teniendo en cuenta que los momentos de una clase en el espacio pedagógico son 3, a saber, inicio, desarrollo y finalización. En el mundo de desarrollo son 4, ¿ya? Pero estamos acá, ¿cierto? Entonces 3, inicio, desarrollo y finalización. ¿Cuál de ellos sería el momento más apropiado para el uso de las TIC? ¿O serían todos a la vez, aunque con aplicaciones distintas, según la naturaleza de cada momento? Explíquenos, por favor. Miren, yo de partida creo que en todo momento nosotros ya debiésemos empezar a utilizar las TIC, distintas aplicaciones y plataformas, porque como mencioné en un comienzo, nosotros ya estamos hablando de la era de la multimodalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que el estudiante puede indagar en el celular, mientras también está en el computador y interactúa con un compañero, trabaja de manera colaborativa, ya sea en Canva o en el Google Forms o en un sinfín de aplicaciones que existen hoy en día. Yo siempre creo que va a depender del objetivo pedagógico que uno tenga en cada momento de la clase, el propósito del desarrollo de la habilidad, pero yo creo que si, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo muy básico. Si yo quiero enseñarle a mi estudiante vocabulario sobre la pirámide alimenticia,
ya, de la comida saludable o no saludable a mi estudiante. Yo perfectamente podría utilizar un ProProfs, que es una aplicación que se utiliza para crear puzzles y hacer que los estudiantes saquen una foto QR como para dar inicio a la clase y puedan identificar el vocabulario clave. Después, en el desarrollo de la actividad, podría utilizar otra plataforma como Kahoot para ir viendo si los estudiantes ya pudieron internalizar el vocabulario asociado a las distintas palabras y utilizando igual nuevamente su teléfono celular. Ahora yo les pediría quizá en el desarrollo, pero un poco más avanzado, digamos como el trabajo más nuclear, que fuéramos al laboratorio de computación o quizá hubiese planificado con anticipación el uso del laboratorio de computación para poder crear en grupos una receta, donde esta receta pudiera incorporar distintas especias, distintos implementos y que la pudieran presentar o quizás hacer un video el día de mañana, presentarlo como cierre de la clase a la clase, de cuáles creen ellos que son los componentes principales para una receta, mostrarlo como un producto, quizás en una próxima oportunidad vincular ahí el cierre con un anclaje para la próxima sesión, porque yo creo que es una reacción en cadena, pero siento que hasta el punto de que el profesor le dé el propósito indicado, hay muchas plataformas para todo, va a depender de uno, si uno le da el propósito a la clase, está Kahoot, está ProProfs, Wordwall, Canva, Mentimeter, Padlet, hay un sinfín de plataformas que nosotros las podemos acomodar al producto que queremos obtener, al aprendizaje o al resultado de aprendizaje que queremos en cada una de estas experiencias educativas. Perdón, Alex, ¿Sí? para que no se me vaya, porque vamos cayendo, ¿cierto?, en distintas situaciones para establecer la cadena, la secuenciación, que es interesante. Habilidades, destrezas, capacidades, competencias o todas a la vez. Yo creo que los tres saberes se van desarrollando de manera paralela, pero lo ideal es que el ser se complemente con los tres saberes, con estas competencias que llamamos, porque ninguno va sin la mano del otro. Yo no soy ser si no interactúo, yo no sé si no leo, si no me nutro. Entonces yo creo que pero son claves. Para mí es clave para las habilidades del siglo XXI, porque cuando uno habla de la habilidad del siglo XXI, habla de colaboración, habla de aprendizaje de la tecnología, habla de interacción, habla de conocimiento cultural. Habla de interacción más allá de lo cross-curricular, que es cuando nosotros hablamos, ya no solo en Chile, ahora tenemos multiculturalidad. Ahora nuestras aulas no es que hablamos solamente de la historia de Chile, sino que hablamos de la historia probablemente de Venezuela, Haití, de Colombia, y ellos son parte de nuestra realidad, así como chilenos son parte de la realidad de otros países. Exactamente. En ese sentido, Francisco, muy bien lo que nos ha ilustrado, y sobre todo para quienes nos siguen. Pero hay una cosa que es súper importante en la humanidad que nunca se va a perder, aunque tengamos la tecnología más avanzada, que podamos sostener la humanidad y el mundo de la ciencia. Hay algo que nunca se va a perder, son las relaciones humanas, ¿no es cierto? Y eso es importante. Tú tienes un proyecto importantísimo en el Liceo Técnico Bicentenario, ¿ya? Que tú lo publicaste. Estás con un proyecto de un carácter interdisciplinario, ¿cierto? Diseñado para satisfacer las necesidades que presentan los estudiantes en este sentido de la atención técnico-parvularia que tiene el establecimiento del liceo técnico, ¿cierto? Que tiene atención de párvulo. En cuanto a la creación de un material didáctico mediante el uso y aplicación de plataformas digitales en primer ciclo para potenciar las enseñanzas del inglés como segunda lengua, además de las habilidades del siglo XXI. Tú tienes un blog ahí, parece. Sí, tenemos un sitio web que se llama Boogie Boogie. Claro, que lo acabo de reenviar acá a don Ricardo, que está en la parte técnica de aquí de la televisión. Y no sé si nos puedes contar un poquito sobre eso. Bueno, gracias por la pregunta. La verdad, esta necesidad del proyecto nace por hacer una investigación-acción que fuera significativa y como una reacción en cadena, que me nutriera a mí, que nutriera a un colega en el quehacer, que nutriera a estudiantes y también a la comunidad. En este caso, se llama A Digital Self-Efficacy in a Teacher, que quiere decir cómo poder desarrollar la autoeficacia digital en el uso de tecnología en el cuerpo docente. Correcto. Cuando empecé con este tema de investigación me enfrenté con varios autores, con varios
investigadores, científicos de este tema, y la idea principal de esta plataforma, ¿cierto? De este proyecto Boogie Boogie, que pueden ver en la pantalla, es que las estudiantes de párvulo, con la ayuda de la profesora tutora a cargo del ramo de inglés, pudiese, ¿quién está ahí? Que no la voy a mencionar porque no tengo pero ahí está la imagen. Gilda Córdoba. Pudiésemos, cuanto que se llama, crear en conjunto, de manera conjunta. Ella, la profesora, tuvo un carácter protagónico y principal, primordial en este quehacer de esta investigación, ya que yo con ella desarrollamos distintos pasos para poder desarrollar a las estudiantes o ayudar a las estudiantes que desarrollaran distintas plataformas digitales. Como pueden ver ahí, estábamos en una de nuestras reuniones donde podíamos ver cómo crear un sitio web, cómo crear un libro de aprendizaje, cómo crear un libro texto para que niñas, estudiantes de nosotros de 17, 16 años pudiesen ser capaces de crear material pedagógico oportuno, atingente a las necesidades de ellas como especialidad. Correcto. Y también desarrollando sin dejar de lado las habilidades del inglés como segunda lengua. Entonces, al principio fue un poco difícil, ya que nos costaba, al ser una segunda lengua, al trabajar en un liceo con alta vulnerabilidad. Sin embargo, las estudiantes tienen un potencial tremendo y gran talento. ¿Qué quiere decir esto? Que en el proceso, porque esta investigación duró 2 meses, fue un poco lento, lo desarrollamos siempre en el laboratorio de computación. Después la profesora empezó a ayudarla a cómo crear, como pueden ver aquí. Ellas mismas iban agregando códigos QR, trabajando de manera colaborativa en la plataforma de Canva para poder desarrollar sus habilidades, crear videos. Si puede ir, por ejemplo, a la sección donde dice recursos en la página, porque este sitio lo hicimos con la profesora. Con la profesora Perfecto. Hicimos el sitio. Claro, ahí hay algunas citas, si puede ir donde dice la sección que dice recursos, de resources, recursos, en la pestaña del medio, claro. Arriba. Si puede bajar, ahí hicimos un podcast con distintas entrevistas de la experiencia de las estudiantes. Todo esto lo hicimos de manera colaborativa, basándonos también en mucho en la teoría de Vygotsky, del aprendizaje colaborativo y de la zona de aprendizaje próxima. Ahí pudimos ver algunas de las reflexiones. Más abajo, si va a la última parte, podemos ver los productos de la estudiante. Si puede hacer clic donde dice, por ejemplo, My Body and I, Unit 2, unidad 2, por ejemplo, ahí podemos ver que las estudiantes, ellas crearon ese material. Si puede ir haciéndole clic, por ejemplo, ahí hay un video donde ellas enseñan distintas partes del cuerpo humano a los niños. Todo esto lo hicieron durante las clases, con el apoyo de la docente tutora y en este caso mío. Nos enriquecemos mucho con el resultado de las estudiantes porque ellas nunca pensaron que iban a ser capaces de crear instrucciones básicas, simples y sencillas para niños. Yo la verdad quedé fascinado con los resultados y ellas mismas, ahí pueden ver un código QR, ellas mismas en sus comentarios nos decían de que le parecía muy importante que hubiera codocencia, que hubieran 2 profesores, porque la profesora la retroalimentaba en este caso del inglés, que ella es la especialista. A pesar de que yo sea profesor de inglés, yo lo apoyaba con el tema tecnológico. Y ahí empezamos a co-construir, se generaba una dinámica, un diálogo de aprendizaje, de reflexión, en lo cual para mí fue una tremenda experiencia y espero que a futuro se pueda replicar, no solamente con la especialidad de atención de párvulos, sino que también con otras especialidades para que la tecnología la vivan, no para que la vean a distancia, sino que la vivan y creen, que no digan, oh, yo vi eso que alguien creó, sino que yo lo creé. O sea, yo lo hice. Tú invitas a un desafío igual a los colegas TP, a los colegas humanistas, científicos humanistas, hay que esta impronta se pueda desarrollar en los establecimientos. Hay un punto clave, de acuerdo a lo que usted menciona, una de las características de nuestro sello, en este caso de ser TP técnico profesional, es que las estudiantes puedan también gestionar sus propios forma de aprendizaje. Claro. Y esta experiencia le sirvió a algunas, decían, puedo recabar comentarios de ellas mismas, tío, yo puedo generar mis propias guías de aprendizaje y venderlas. Mi aprendizaje ya no quiere decir sin minorizar y menospreciar nada que sea creado con las manos. Yo ya no tengo que crear necesariamente un títere si puedo crear una aplicación. Si los niños hoy en día juegan con aplicaciones. No necesariamente tengo que hacer bailes kinestésicos de manera física, si puedo hacer un baile e invitar al niño a que lo haga y descubra el cuerpo humano a través de videos como los que podíamos ver. Y no le quepa duda que lo van a hacer. Sí. Porque como están
Esa es la cuestión. O sea, es un buen proyecto que tú estás realizando y que tú llamas también a los demás colegas a este desafío, ¿cierto? Exacto, yo creo que de base lo primero es perder el miedo y siempre pedir ayuda. Eso. Porque nosotros, sobre todo con el tema de la pandemia, con el tema del aislamiento, de la distancia social, física, ¿qué pasó? Que nos empezamos a poner demasiado sensibles. Hay un tema salud mental tremendo. ¿Y qué pasa? Que uno tiene que perder el miedo de decir, ¿me ayudas? Podemos Claro. crear algo juntos. Sus ideas son tremendamente valiosas. Y si yo tengo ciertas habilidades y las puedo complementar con las habilidades de usted, podemos co-construir algo. ¿Y qué pasa? Que hay un factor que no se nos debe olvidar. Los estudiantes lo perciben. Cuando ven que hay una dinámica que es nutritiva, que es entretenida, que es distinta, que refresca la forma en que enseñamos, que transforma, no que cambia, porque ya existía una forma de aprendizaje y que era buena, pero que se podían agregar nuevos aditivos para enriquecerla, que creo que es la palabra clave. Tú dijiste algo interesante que me parece que aquí don Juan me lo va a acrecentar, el tema de la percepción. Los estudiantes hoy en día son, aunque los veamos como aislados, son perceptivos. Y el punto de referencia que tienen ellos y ellas somos nosotros los docentes. Y aquí don Juan tiene una tremenda experiencia que la percepción, la mirada, el modelo que es uno, puede ser negativo o puede ser positivo. Entonces nosotros estamos llamados a esto, a marcar una diferencia entre nuestros estudiantes. Y una diferencia es esto, que ellas puedan ser co-creadoras también de algo novedoso, algo bueno, algo para los demás, para la comunidad, para otros. Sobre todo en el ámbito del mundo de hoy, aunque vemos individualismo, pero a través de la tecnología igual nos puede acercar a ser sociales, seres sociales. Igual. ¿Puedo hacerle un alcance? Sí. Mi profesora supervisora un día me dijo, Francisco, se supone que es trabajo colaborativo y veo a las niñas sentadas cada una en su computador. ¿Por qué no buscan una mesa redonda y llevan unos notebooks o unos computadores para que se sienten? Yo le dije, profesora, las estudiantes están trabajando de manera colaborativa. La diferencia es que ya no se necesita que todas las personas estén de manera física en un mismo espacio. Si usted puede ver aquí, la estudiante está ejemplificando de que está hablando con su compañera que está en la casa porque estaba con licencia, pero ella está trabajando desde el celular. Ella está trabajando, mire cómo escribe el estudiante en Canva. Está escribiendo, está trabajando colaborativamente. Pero sin embargo, usted da en el punto clave que nosotros somos seres sociales, nosotros somos llamados a interactuar. La única forma en que se genera aprendizaje o conocimiento es debatiendo, reflexionando, conversando de las distintas experiencias. Hay un cuestionamiento en la actualidad, ¿cierto?, al concepto de que somos seres sociales, ¿ya? Somos más bien seres individuales que en algún momento inventamos, ¿cierto?, la idea de sociedad para generar una dependencia y una codependencia con los demás seres humanos para resolver problemas individuales, ¿ya? Y a lo mejor eso se está evidenciando hoy día precisamente con el desarrollo tecnológico, ¿ya? Pero no deja de ser interesante pensar precisamente en esa gregariedad para que no se pierda, ¿cierto?, ese sentido de interacción con otros, ¿ya? Sin perjuicio de la modalidad que se esté utilizando, ¿cierto? Una presencia física donde, ¿cierto?, estén todas las personas congregadas ahí, o lo estén haciendo a través de aparatos, a través de sistemas, ¿cierto?, donde la colaboración y la integración se está dando de igual forma, ¿ya? Solo marcando las diferencias, ¿cierto?, que no es lo mismo una interacción física que una interacción, ¿cierto?, a través de sistemas digitales, qué sé yo, y de todas estas tecnologías que existen en la actualidad. Pero no deja de ser tremendamente interesante, digamos, y cómo nosotros podemos ubicarnos en ese contexto. Antes de que me pregunte, disculpe, que toca un tema que es bastante importante y que está recién llegando, que es el HyFlex. Hoy en día se habla mucho de la modalidad de aprendizaje mixta, donde hay estudiantes que están en la casa, mientras otros están en la sala. Sin embargo, yo mismo fui partícipe en algún momento de ese tipo de clases como estudiante, de posgrado en este caso. Y la verdad es que es una oportunidad de mejora. Yo no lo veo como algo que debiésemos tomar a ciegas. Y un punto, lo último antes de lo que me va a consultar usted, quiero hacer referencia, es que para mí, según mi criterio, según mi experiencia profesional en el área de enseñanza a través de plataformas digitales como estudiante,
Yo siento que todavía nosotros no estamos preparados para pregrado Ya, digital. ya. Yo creo que una persona que ya tiene una formación consistente, sólida, que haga un diplomado, que haga un curso, un magíster, lo que sea. Pero no, porque hay cosas que se deben vivenciar, que uno Claro. tiene que hacer de manera Claro. práctica, en el lugar, interactuando. Exacto. Yo pienso de que todavía no estamos preparados Sí, como sí, sociedad sí. para estudiar de pregrado Mm. 100% online. Yo o comparto, bilateral. comparto esa Sí, apreciación. lógicamente. Tiene que haber un minimum, ¿cierto? En esta idea de partir, ¿cierto? Desde esta convivencia cotidiana, ¿ya? Hacia, ¿cierto? La interacción a través de sistemas, aparatos, plataformas, que se desarrollan. Bueno, sobre lo mismo entonces, porque usted habla de la investigación, ¿cierto? El trabajo que estaba haciendo, entonces quiero hacerle la siguiente pregunta. Dice, como usted sabe, la pedagogía es una ciencia porque tiene un objeto de estudio que es el sujeto en situación de aprendizaje, ¿ya? Sin perjuicio de que cada componente del acto educativo puede constituirse en objeto de estudio también. En ese caso, de acuerdo con la evidencia científica existente, ¿podría sostenerse que habría la presencia de algunas TIC mejores que otras? ¿Qué resguardos deberían adoptarse por parte de la docencia de ahora para un mejor pasar de los educandos en el evento de que las mismas pudieran resultar negativas para el bienestar de la población escolar que se atiende? Es una pregunta que todavía estamos tratando de resolver. Muchos de los talleres en los que he podido participar del PIAP, del programa Inglés Abre Puertas, han enfatizado el tema de la ciudadanía digital, de cómo nosotros también tenemos que tener ciertos resguardos de la privacidad, de cómo nosotros también tenemos que ser supervisores y supervisar a nuestros hijos, porque el tema del acceso es universal. Claro, Ya nadie claro. puede decir siempre un par de teclas, un par de clics, un par de códigos y uno puede acceder a toda la información. El tema es cómo lo hacemos. Y para eso nosotros debiésemos tener cierto grado de literacidad digital, de poder enseñar, creo que parte desde la escuela. Yo creo que este rol lo cumple la escuela como comunidad educativa, ya sea liceo o colegio, esto. ¿Por qué? Porque nosotros somos la herramienta principal para poder compartir esta información con los padres y apoderados, ya que tenemos que ser conscientes de que hay cosas digitales como el bullying, el cyberbullying, el moving, que es un tipo más avanzado de este tipo de molestias, ¿cierto? De este tipo de situaciones que pueden ser catalogadas como violentas. Está en el proceso de política. Yo creo que es muy difícil, no imposible, porque nosotros no podemos estar también 24/7 revisando al estudiante en el aula, porque ya es parte de su vida, es una extensión del celular, pero sí tiene que haber política o deben haber en un futuro dispositivos que puedan anular el tema del Wi-Fi, por darle un ejemplo, y que solo sea utilizable como se hace en algunos auditorios de universidades avanzadas cuando el docente lo requiera. ¿Ya? Porque creo que hay política, tenemos que tener cuidado con la huella digital, que es este seguimiento que nos hacen de la página que revisamos, borrar los historiales. Tiene que haber una conciencia de cómo se utilizan las redes sociales, de las penalizaciones que se pueden tener. Yo recientemente participé de unos proyectos ABP, de aprendizaje basado en proyectos, de presentaciones de estudiantes que hicieron tremendas presentaciones en el liceo, y ellos hicieron talleres en algunos casos estudiantes de nuestro liceo con respecto a concientizar a estudiantes de séptimo, octavo. Yo quedé sorprendido, gratamente sorprendido de cómo era el uso de las redes sociales, que al final pueden ser muy dañinas y muy venenosas, y es fácil interactuar en una interfaz donde nadie sabe quién está detrás. Claro. Yo creo que tienen que haber más política, y que tienen que eso partir desde la escuela, de poder enseñar al apoderado qué es la ciudadanía digital, en qué consiste, qué resguardos tenemos que tener, qué sanciones puede tener una persona, porque sí las hay. Sí, ahora, Y sobre lo mismo, disculpe, ahora lo complejo, para seguir el mismo hilo, lo complejo es que muchos apoderados nuestros y de distintos establecimientos, el apoderado no está en el hogar, no está en la casa, ahora están las vacaciones. Claro. Muchos apoderados, por ende, todos buscamos nuestro sustento en nuestro hogar, no está el apoderado. El niño o la niña se queda en el hogar, con su tablet, con su teléfono, con lo que tenga, pero ahí está lo que tú dices, ¿cómo controlamos eso? Yo voy a colocar el papel de papá también, como papá yo controlo el buen uso de mis hijos, de mis hijas, de las redes sociales o de lo que están ellos utilizando en el momento.
Yo creo que es bastante... ¿Cómo controlo en el fondo? Claro. Es complicado. Yo no sé si la palabra es controlar, pero sí concientizar. Correcto. ¿Qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, podemos transmitir, sensibilizar a nuestro hijo? Hijo, mira, existe esto, existe la pornografía, Claro. existe este tipo de información. Claro. Tú puedes verla o no, para toda edad, porque hay veces que son cosas chocantes, que uno Perfecto. mismo puede verse, porque es abrumadora la cantidad de información que hay en la web 3.0. Entonces, a veces ni siquiera los niños son capaces de digerir qué Sí. realmente vieron, qué pasó por ahí. Sí, es verdad. Sin embargo, si uno tiene este diálogo, concientizar, yo creo que el acceso a la información es lo más importante. Después la persona verá cómo lo toma o no, porque al final usted puede tener un hijo, un estudiante, pero ellos forman su propio criterio y todo, pero en base a las herramientas que nosotros le entregamos. Entonces yo le digo, mira hijo, esta es una hora suficiente para ver, recuerda que existen estas cosas, que no es apropiado para tu edad, recuerda de que existe gente detrás de estos perfiles, de los juegos que están por los juegos en línea. Si uno los considera, y también supervisar de vez en cuando, no controlar, pero sí ¿en qué estás? ¿Con quién hablas? Yo creo que como padre y apoderado, es nuestro deber de repente mantener ese seguimiento de los hijos, porque finalmente son nuestros hijos y ellos van a tener, de acuerdo a lo que nosotros les enseñemos, nuestros valores y nuestros principios. Existe, a propósito de eso mismo, antes de hacer la pregunta, ¿existe en las comunidades de padres suficiente conocimiento, suficiente experiencia, suficientes competencias como para generar esta conciencia en los estudiantes respecto de lo que es procedente, lo que no, de lo que es bueno, lo que no, de lo que es correcto o no? ¿Están los padres capacitados para ese rol específicamente? Yo creo que nosotros podemos estudiar cualquier carrera en el mundo, pero la única carrera que es la más difícil es la que no nos enseñan, que es ser padre. Yo creo que en ese sentido es difícil tener una respuesta exacta porque va a depender de cada contexto, de cada grupo etario. Yo trabajé un tiempo en Sename donde tenía padres que tenían 15 años. Entonces de repente ni siquiera tienen las mismas las herramientas de madurez como para poder hacer el acompañamiento a su hijo. Y siempre hay un adulto responsable que probablemente tampoco tiene las herramientas, porque esto es como un ciclo. Sin embargo, yo creo que existen las iniciativas, por ejemplo, nosotros como liceo estamos constantemente publicando a través de las redes sociales, Instagram, que es súper popular en las estudiantes, en el mismo fanpage, tratando de que los estudiantes puedan tener la información, que los padres puedan tener la información y también creando el vínculo y la confianza de que ellos puedan preguntarle a los profesores jefes, que puedan acercarse con el orientador, que puedan acercarse con el equipo de convivencia. Y nosotros tenemos afiches en todo el liceo con distintas cosas, con distintas políticas y constantemente también estamos subiendo información a nuestro sitio web para que ellos, para que la información esté. Por último, si alguna vez alguien nos pregunta, oiga, bueno, yo lo puedo atender perfectamente o la información ya estaba publicada. Distinto sería que nosotros nos hiciéramos los ciegos y que nunca nos dijeron. No, nosotros estamos tomando iniciativa y constantemente, porque esto es perfectible, siempre una oportunidad de mejora, de ir dando más información, de aprendizaje constante. Sobre eso mismo me lleva a otra pregunta, ¿cierto? Antes de pasar acá, ¿cómo estamos en tiempo? ¿Estamos bien? ¿No? Ya. Sobre eso mismo, considerando este nivel de complejidad de la realidad, porque podemos entender claramente que el padre puede tener toda la escolarización que quiera, ¿cierto? Que no es lo mismo que toda la educación que posea, ¿ya? Y sin embargo, pese a toda esa escolarización, nunca va a estar lo suficientemente capacitado como para, ¿cierto?, generar ese tipo de conciencia en sus hijos, ¿ya? Que van a ser en el colegio los educandos, los estudiantes, qué sé yo. Entonces, ¿le parece a usted ya que es correcta desde la mirada del docente, que es correcta esa afirmación, ¿cierto?, que se acuñó y que se lanzó a través de distintos medios, Universidad de Harvard, qué sé yo, y otros centros de educación superior de alto prestigio, que la profesión docente es la más compleja de todas las profesiones que jamás se haya creado por el hombre y a la cual solo es comparable la profesión médica cuando tiene a un paciente en la UTI durante y después de un desastre natural? ¿Le parece que es apropiada esa afirmación? Yo creo que, según mi perspectiva personal, creo que es la más compleja. Yo creo que es la más compleja porque nosotros no tratamos solamente con un paciente. Claro.
Y tampoco como los futbolistas que tienen 45 minutos por lado de 12 jugadores, que son equivalentes. Claro. Nosotros somos una persona íntegra que trata de enfrentar diariamente todos los desafíos, con que cada clase, cada curso es una personalidad, y no solamente es un curso, sino que un curso de 40, 45, que después voy a la otra sala y son otros 40, 45. Creo que lamentablemente en nuestra cultura chilena nunca hemos sabido apreciar el tema de la docencia de la manera que merece, porque somos nosotros los que desarrollamos las potencialidades y los talentos de nuestros estudiantes. Nosotros somos los que le ponemos la semilla para que ellos desarrollen su curiosidad a través de distintas propuestas de aprendizaje. Yo espero que algún día exista la justicia divina, por decirlo de algún momento, de alguna manera, de que se valore el ejercicio docente como una profesión que no solamente forma profesionales, sino que forma personas, ciudadanos, donde nosotros entregamos valores. El profesor Alex dijo que también éramos modelos, sin quererlo a veces, sin quererlo somos modelos, estudiantes, muchos de nuestros estudiantes son nuestro reflejo de cómo ellos se vieron. Y ellos por algo estudiaron pedagogía, por algo después se desarrolla en esta área. Yo creo que para mí es la profesión de la sociedad, porque depende de, si existieran, siempre nosotros nos comparamos con Finlandia, con Alemania o con la educación norteamericana, pero viéndolo en nuestro contexto, si nosotros pudiésemos ver de partida tenemos un premio Nobel, profesora, ¿quién más puede decir eso en otros países? Y casi dos, porque recuerden que Pablo Neruda era estudiante de pedagogía en francés, ¿ya? Que finalmente tuvo que dejar la carrera, no porque no pudiera, sino que porque tenía que dedicarse a la literatura, porque ese es su llamado principal. ¿Qué sé yo? Bien, Francisco, estamos, lamentablemente, la hora nos toca. Hemos hecho una amalgama en este programa, interesante, maravilloso, porque interactuamos frente a variados temas y que bueno que sea así, que no sea nosotros un tema bien pragmático, que hemos podido balbucear y navegar en distintos temas. Así que agradecemos la presencia de Francisco, ya, por su capacidad, por su entrega. Es un docente joven, pero tiene una amplitud, una entrega, vocación increíble hacia los estudiantes, que es nuestro sujeto de nuestro quehacer pedagógico como docente. Así que agradecer su presencia y vamos a terminar con dos cosas que siempre terminamos. En primer lugar, palabras finales de nuestros invitados, y don Juan Manuel Bustamante nos va a mostrar el libro que es típico, normal ya en nuestro programa, de ilustrar a través a nuestros televidentes y seguidores a través de un libro. Así que partamos con palabras finales y terminamos con el libro. Bueno, en primer lugar agradecer al profesor Alex, al profesor también que me invitó a participar de esta interesante, nutritiva conversación que creo que genera, de eso se trata la reflexión pedagógica, de poder interactuar, cambiar ideas, pensamientos. Pero mi invitación, volviendo a la temática que me trajo aquí, es no tenerle miedo a la tecnología. La tecnología digital vino para quedarse, tenemos que aprender a convivir con ella y utilizarla como una herramienta para mejorar y enriquecer nuestro quehacer pedagógico. Y si tenemos dudas, preguntar al profesor o al colega que nosotros creamos que tiene mayores competencias digitales, o ver los videos en YouTube, pero en primera instancia perder el miedo. Llegaron para quedarse, están transformando la forma en que se educa y nosotros debemos apropiarnos de ella. No mirarla como de una esquina a otra, sino apropiarnos, utilizarla y saber convivir con ella. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias a ti, Francisco. Y nuestro libro que nos va a ilustrar acá. A propósito de lo que usted acaba de señalar, me trae a la memoria una frase de Humberto Maturana, que dice que nosotros somos en la medida en que reconocemos a otros, porque reconociendo a otros nos reconocemos a nosotros mismos. ¿Ya? ¿Y por qué lo digo? Por la invitación que usted hace a no tenerle miedo a la tecnología y sobre todo a no tener miedo a preguntar, porque no podemos saberlo todo. Y eso es una cuestión tremendamente importante porque está definido por una serie de escenarios que son los que van marcando la conducta, ¿cierto?, de las personas y las posibilidades de acceso al saber, ¿cierto?, que es diverso de acuerdo con
las habilidades, las destrezas, las capacidades y finalmente las competencias que puede tener una persona respecto a la otra. Y a propósito de esto mismo, ¿cierto? Nuestro presidente me ha dado la tarea para cada semana de traer un libro. Yo con mucho agrado lo hago, ¿ya? Más que hablar del libro, ¿cierto? Es presentar el libro. Esta es una obra, ¿cierto?, de Facundo Manes y María Roca, que se titula Descubriendo el cerebro, neurociencia para chicos y grandes, ¿ya? Aquí está la carátula del libro, ¿ya? Material que nos sitúa precisamente en todos los estudios de actualidad que existe sobre el desarrollo del cerebro y cómo utilizamos el cerebro, ¿ya? Este es un material sumamente didáctico, sumamente práctico, ¿ya?, que a través de ejemplos muy concretos va llevando a la persona a reconocerse a sí misma, ¿cierto?, desde cómo procesa información, desde cómo aprende, ¿cierto?, y desde cómo genera conocimiento, ¿ya? Entonces, es súper interesante de tenerlo en cuenta para quien quiera avanzar, ¿cierto?, en todo este panorama que existe en la actualidad, que son las neurociencias y que vienen a explicar el funcionamiento del cerebro, porque ya quedó por allá perdido en el tiempo aquello de que nosotros utilizábamos el 1 o el 10%, ¿cierto?, de nuestro cerebro. No, utilizamos el cerebro completo, ¿ya? El tema está, ¿cierto?, en cuántas conexiones somos capaces de desarrollar a lo largo de los procesos de aprendizaje, ¿cierto? Cuántas carreteras de pensamiento, de ideas, etcétera, etcétera, y cómo vamos mezclando, ¿cierto?, la racionalidad con la emocionalidad, etcétera, etcétera, y nos vamos transformando en seres integrales, completos, qué sé yo, que es aquello a lo que deberíamos aspirar, primero como educadores, ¿cierto?, y luego como personas, porque nosotros pasamos por lo mismo, así al final no terminamos nunca de aprender, Sí, ¿ya? perfecto. Alguien dijo por ahí muy sabiamente, aprendemos hasta el día antes de morirnos. Sí. Ya, porque la última reflexión es el día antes, cuando la persona sabe que se está muriendo. Claro. Qué sé yo, y ahí sacará muchas conclusiones por lo demás. Así es que un agrado traer el material y compartirlo con la gente. Agradecemos nuevamente el libro que siempre nos ilustra programa tras programa. Nuestro invitado nuevamente Francisco. Agradecemos a Pacífico Televisión por esta gran oportunidad. Abdel Los Ángeles, en este programa, usted, nosotros y la educación. Y nos vemos hasta un próximo programa, un próximo jueves. Adiós. Que estén muy bien. Descansen.